Aquel pequeño regalo del que Molly, la hermana mayor de las Slime Girls, se refería, era nada más y nada menos que una enorme bomba, la cual podría explotar en cualquier momento. Gracias a esto, y a que no tenían forma de escapar de ahí, los chicos se ven obligados a resolver 3 tipos de puzzles diferentes, cada uno con una dificultad más grande que el anterior, para así poder desactivar la bomba. Después de superar cada uno de los puzzles sin complicación alguna, la enorme bomba ahora ya no significaba una amenaza. Una vez solucionado ese pequeño problema, se desbloqueara una entrada al laboratorio de Molly. Al entrar, los chicos se la encontrarán junto a Sweetheart, en el proceso de creación de su pretendiente perfecto, que no podía ser otro que un doble de la misma, pues, en sus propias palabras, no existe nada más perfecto en este mundo que ella. Narcisismo, pero ¿por dónde? Lo suyo es solo amor propio. Siguiendo con la historia, gracias a que Molly se especializaba en la robótica, esta crea un robot, de nombre RobotGear, para cumplir con las exigencias de su clienta. Una vez que Molly termina su creación, rápidamente se da cuenta de que está defectuosa, todo gracias a que Sweetheart la estuvo presionando para que terminara el trabajo lo más rápido posible. Decepcionada porque no obtuvo los resultados que quería, Sweetheart se marcha a probar suerte con las otras 2 hermanas. Después de usar una trampilla, el grupo volverá a su punto de inicio, y esta vez, decidirán tomar la ruta de arriba, hacia el laboratorio de Marina, la hermana del medio, la cual tenía una muy grande afición por experimentar con vida orgánica, lo que la lleva a secuestrar y enjaular a múltiples criaturas, con el afán de experimentar con aquellas en algún momento, y crear diferentes monstruosidades que Omori y sus amigos se irán topando por el resto del camino. Entre ellos, se encuentran con el experimento 667, una versión más pequeña y monstruosa, del carismático y amigable gato amarillo, el cual, después de ver al grupo, rompe el contenedor de vidrio en el que se encontraba, para posteriormente perseguirlos, e intentar devorarlos. Después de que salieran de un laberinto oscuro, y de perder momentáneamente al experimento 667, el grupo se encontrará con una salida, pero para su mala suerte, el monstruoso gato logró hallarlos mucho antes de que pudieran llegar a esta. Parecía ser el fin para Omori y sus amigos, sin embargo, después de eso, el equipo llegará al laboratorio de Marina, donde también estará presente Sweetheart, quien de forma impaciente, espera por ver los resultados de su pretendiente. Después de darle vida a lo Frankenstein, Marina le enseña a Sweetheart su creación, una versión deforme y poco inteligente de ella, llamada Mutanger. Por obvias razones, Sweetheart termina disgustada al ver lo chafa que quedó su pretendiente, por lo cual, se larga furiosa del lugar, para probar suerte con la última chica Slime. Volviendo a usar una trampilla, el equipo se dirige por el último camino que le queda, hacia la menor de las hermanas Slime, Medusa. Después de resolver algunos puzzles, el equipo llegará a su laboratorio, donde, una ansiosa Sweetheart estará ahí, esperando por ver si la menor de las brujas hermanas, puede ser capaz de cumplir su mayor anhelo. El experimento había salido mucho mejor de lo que se esperaba, creando la réplica más perfecta de Sweetheart, tanto era así, que le valió el sobrenombre de PerfectHeart. A pesar de que al fin tenía lo que tanto había querido, Sweetheart termina rechazando este clon suyo, alegando que no existe nada más perfecto que ella, y llamando a Medusa una estafadora, lo que provoca el enojo de la chica Slime, que sale furiosa del lugar.
Después de adquirir la tarjeta Slime que se encontraba en el lugar, y dársela a Jumbre y Elevador, los chicos al fin podrán descender hasta lo más profundo de la ballena. Al bajar, el grupo se encontrará con Sweet Heart, siendo perseguida por las chicas Slime, ya que estas últimas querían cobrar su paga por el trabajo hecho. Sin embargo, Sweet Heart no pensaba darles ni un mísero centavo, aunque les dice a las hermanas que Omori y sus amigos cubrirían la cuenta. Acto seguido, intenta escapar, pero Jumbre la detiene, aparentemente devorándosela en el proceso. La colosal ballena reaparece para comunicarle a las hermanas que Sweet Heart no llevaba nada de dinero consigo, por lo que sin almejas para alimentarlo, este cada vez se sentía más y más hambriento, y si no calmaban su hambre a tiempo, bueno, sería mejor no averiguarlo. Molestas por no recibir su pago, las chicas Slime recuerdan lo que Sweet Heart les dijo, es así que le reclaman a Omori y sus amigos por su 1.000.000 de almejas. Sin embargo, al no contar con tal cantidad de dinero, el grupo es acorralado por las brujas, ya que Omori y sus amigos no podían pagarles con dinero. Las hermanas decidieron otra forma para que los chicos pudieran cubrir su deuda: sacarle sus órganos y extremidades para venderlos, decidiendo usar aquel para ese propósito, ya que al resto del grupo pensaban conservarlos, posiblemente para tenerlos de mascota. Sin embargo, ante la resistencia de los chicos, a las hermanas no les queda otra opción que confrontarlos. Sin importar sus ataques combinados, el uso de explosivos, utilizar más de un truco para cambiar el resultado del combate y hasta usar una motosierra, fueron suficiente para vencer a Omori y sus amigos. Habiendo ganado, Jumbre aparecerá y al no poder contenerse mucho más, decide comerse a las chicas Slime para satisfacer su hambre, pero, al no ser suficiente, intenta devorar al grupo, lo que desatará una batalla. Después de vencer a todo un ejército de Humbraids, y una versión gigante del mismo, este empezará a tragarse una y otra vez al grupo, hasta llevarlos a sus entrañas, en donde se encontrarán con la úvula de la ballena, la cual se burlará de Omori y sus amigos, diciendo que nunca podrían vencer. Después de que Jumbraid expulsara al grupo de su cuerpo, este empezará a tener sueño y decidirá tomar una siesta, hundiéndose en lo profundo de su estanque, y dejando ver un gran remolino. Posteriormente, los chicos hablarán un poco sobre lo sucedido, y mencionarán el hecho de estar buscando algo, aunque no son capaces de recordarlo. En toda su odisea, los chicos han mantenido un objetivo: encontrar a Basil. Sin embargo, en todo el recorrido han habido diferentes situaciones que los han desviado del camino, y sin darse cuenta, poco a poco, se iban olvidando de su amigo. Pero, ¿por qué pasaría esto? ¿Cuál sería la causa de que Suri, o mejor dicho, su subconsciente, quisiera borrar la existencia de Basil? La razón es realmente sencilla: el niño con la corona de flores. Los chicos decidirán entrar en el remolino, y serán teletransportados a un pasadizo largo y angosto repleto de agua de un color rosa rojizo. El grupo avanzará. Has venido de nuevo a buscar la verdad. Cada vez, sus aventuras pueden ser disparates, pero cuando tu viaje se acerca a tu fin, siempre te llevará de vuelta aquí. La verdad es siempre la misma. El camino hacia la verdad estuvo una vez aquí, pero ha sido eliminado. Se trasladó a un faro en un muelle. Luego a una biblioteca desterrada en el subsuelo y después, a un viejo granero en un planeta lejano.
Y, esta vez, estará en el corazón del vasto bosque. No importa cuántas veces se oculte el camino, el niño Flor siempre te encontrará, y tu querida hermana Mari, ella siempre te guiará hacia allí. Incluso como cáscaras huecas seguirán evolucionando, y cada vez, les crecerán alas. Y volarán demasiado cerca del sol. Es su naturaleza, son los únicos que saben. Y uno se lo ha llevado a la tumba. Puede que la muerte no sea un peligro aquí, pero sus recuerdos no se desvanecen tan fácilmente. Muchas veces tus amigos se han encontrado con un destino desafortunado. Aunque se reviven una y otra vez, las más inquietantes permanecen en este mundo. Aunque solo queden sus huesos. Los perdidos hace tiempo se hunden aquí. Hasta el fondo del pozo profundo, y se convierten en nada. Los has abandonado, pero todavía anhelan tus cuidados. Sus almas no saben más que gritar pidiendo ayuda. ¿Te compadeces de ellos? Tu querida hermana Mari, no podía soportar que muriera de nuevo, así que le dieron la seguridad de una manta de picnic. Sin embargo, su naturaleza es dejar y proteger, y cuando lo haga, te dejará de nuevo y nacerá de nuevo, con el alma imperecedera con la que la has maldecido. Las almas asignadas a tus amigos, son frágiles y deben ser protegidos, y así deben permanecer dormidos. Sin embargo, el camino a la verdad está más cerca que nunca de tu habitación más preciada. ¿Serás capaz de enterrarlo esta vez? Tal vez sea demasiado tarde para ti. Conoces las llaves del otro reino. Cada vez son distintas, pero abrirán la misma puerta. El final de este viaje llevará al sufrimiento, pero si no te enfrentas a esto, no puedes continuar. Esta forma, aunque no ha mostrado su verdadero ser, es malvada. No las verás al menos que luches contra ello. Cuando tus intenciones se vuelven nebulosas, se trasladarán a este mundo como una espesa niebla. Lo sabrás cuando suceda. Ya ha pasado antes. En ese momento, vuelve al lugar donde renació la verdad. Al corazón del bosque. Y como cada vez anterior, intenta reescribir tu destino. ¿Estarás condenado a repetir el mismo ciclo por siempre? ¿O lo vas a romper? Explora este mundo mientras puedas, soñador. Hasta que no quede nada. Basil. Acercaba a Sunny hacia la verdad, una verdad que ha estado evitando todo este tiempo, pero, que después de tanto, al fin saldrá a la luz. ¿Acaso, podrás esconderlo una vez más, soñador? Al haber recolectado todas las piezas de teclado necesarias en el juego del ahorcado, se formará la oración. Bienvenido al Black Space. Posteriormente, se nos mostrará la casa de Basil, la cual, estará totalmente corrompida, y dentro de esta se formará un enorme agujero, en donde Sometin, o algo, el ente que ha estado acosando a Sunny en sus sueños y en la realidad, lo estará esperando. Al dirigirse al hogar de su amigo, se volverá a encontrar con aquella figura sombría, que lo guiará, una vez más, hacia donde reside la verdad. Al seguirlo, veremos cómo el bosque pasará de ser algo lleno de vida, a convertirse en algo cada vez más lúgubre, y muerto. Dentro de la casa, esa figura irá hacia el agujero en el suelo, y sin pensarlo mucho, Omori, entrará en él.
Después de haberse tirado, Omori aparecerá en el océano, al nadar un poco llegará a la orilla de una playa, y más tarde, subirá por unas escaleras que lo conducirán hacia un ataúd, que contiene el cadáver de su querida hermana. Al acercarse, saltará un jumpscare, y aparecerá una puerta negra, que Omori abrirá. En este lugar, Omori estará rodeado de múltiples figuras sombrías de Basil, y también de puertas negras, que conducen a mundos distorsionados y tétricos. Personificaciones de los miedos y recuerdos de Suni. Después de recolectar una que otra llave, esparcidas por algunos de estos mundos, aparecerá una puerta, iluminada por una luz roja, que llevará a Omori hacia una iglesia, en la que encontraremos a Basil, atrapado por su propia versión de Sometin. Al intentar salvar a su amigo, Omori se encontrará en una habitación oscura, iluminado por una luz roja saliente de una ventana, en la que Basil permanecerá cerca. Este le menciona a Omori, que algo lo está llamando, tanto a él como a su amigo. Al acercarse a Basil, la ventana se abrirá y unas manos rojas emergerán para llevárselo. Omori decidirá seguirlo y gracias a un rastro de sangre, es que logra encontrar a Basil, el cual, estará sujetado de brazos y piernas por unas manos rojas. Basil le pedirá perdón a Omori, y le suplicará, deshacerse de las manos rojas. Sin embargo, Omori hará caso omiso, y una vez que las manos acerquen a Basil hacia este, es que sacará su confiable cuchillo, y apuñalará a su amigo. Al despertarse, Suni escuchará el sonido de un piano, así que, siguiendo la melodía, entrará a la sala del piano, y ahí se encontrará con Mari.
Comienza un nuevo día, el sol golpea la cara de Sunny, y hace que se levante de la cama. Justo en ese momento, Jero le informa que hizo el desayuno, y que baje para que coma junto con él y con Kel, aunque, antes de siquiera poder darle una probada a las delicias de su amigo, alguien llamara a la puerta. Al ir a revisar, se encontraran con la inesperada visita de Kim, quien era la que tocaba la puerta. Esta le dice a los chicos, que sin importar los esfuerzos que ella y sus amigos hacen, Aubrey no quiere salir de su casa, y culpara a Kel y a Sunny de haberle hecho algo. Por lo acontecido ayer, Jero decidirá ir a ayudar a Aubrey. A pesar de todas las cosas que ha hecho, y el tiempo que ha pasado, sigue confiando en que ella aún los sigue considerando sus amigos. Además sería la oportunidad perfecta para que todos se vuelvan a reconciliar. A pesar de que a Kel no le guste la idea, al final termina cediendo, y los tres van hacia la casa de Aubrey. Al llegar, tocarán la puerta, pero rápidamente se darán cuenta de que se encuentra abierta, y decidirán entrar. Dentro de la morada se percatarán que el lugar es una posilga, estando todo en mal estado, lleno de basura, y con la madre de Aubrey, mirando perdidamente la estática del televisor. Cuando los chicos entran a la habitación de Aubrey, Jero intentará hacer que su amiga se abra, y les cuente qué le sucede. Una vez que los chicos hayan terminado de poner cada foto en su lugar, Aubrey se disculpará con todos por la forma en cómo los ha tratado, y terminarán haciendo las paces. Después de que todos vuelven a amistarse, decidirán ir a ver a Basil, para comprobar si este se encontraba en mejor estado, y también, para que Aubrey se disculpe con él, por todas las cosas que le hizo. Es así que, después de que la peligrosa aclare las cosas con su pandilla, es que el grupo se dirige hacia la casa de Basil.
Al llegar, Polly les informa que Basil está en el hospital, visitando a su abuela, ya que, la mujer se encontraba tan mal, que tuvo que ser trasladada a cuidados intensivos ayer por la tarde, aunque, les dice que Basil puede que esté llegando al atardecer, sin más opción que ser pacientes y esperar a que su amigo vuelva. Los chicos pasan el resto del día juntos, haciendo múltiples actividades, hasta que deciden visitar la antigua casa del árbol, un lugar construido por el grupo tiempo atrás, y ubicado en el patio de Sunny, en donde solían relajarse y jugar cartas todo el tiempo, pero que ya no volvieron a ver después de que se separaran. Cuando los chicos van de camino hacia la casa del árbol, todos harán una pausa al observar un tocón. Pues, ahí fue donde falleció Mary. Después de ese pequeño momento nostálgico, el grupo avanzara y entrara en su vieja casa del árbol. Dentro del lugar, Sunny encontrará la foto faltante del álbum de fotos, conteniendo atrás suyo una llave y un mensaje que dice: No lo olvides, está en la caja de juguetes. Cuando el resto del grupo se entera de la foto, deciden colocarla de nuevo en el álbum. Sabiendo que esta sería su última vez dentro de la casa del árbol, los chicos deciden revivir todos los recuerdos almacenados en el álbum de fotos, dándole una última revisada.
Al terminar de ver el álbum de fotos, Aubrey saldrá corriendo de la casa del árbol. Kel, Jero y Sunny la seguirán, y la encontrarán mirando fijamente el tocón de hace rato. Después de colocarle un molinete, Aubrey les contará a sus amigos, el cómo se ha estado sintiendo desde la muerte de Mary, y el por qué molestaba tanto a Basil.
Después de que el grupo se disolviera, cada quien se fue por su lado, Sunny y Basil empezaron a recluirse de los demás, Kel había hecho nuevos amigos, y Jero estaba muy concentrado en sus estudios, Aubrey se sentía muy sola, inclusive, sentía como si todos la hubieran abandonado, tanto a ella, como a Mari. Después de que Sunny dejó de ir a la escuela, Basil se pasaba cada recreo en soledad, pero un día, Aubrey se dirigió hacia él, y le preguntó si podían estudiar juntos en su casa. A pesar de que en un inicio Basil estaba indeciso, terminó aceptando, gracias a la insistencia de su amiga. De camino hacia la morada, ninguno de los dos se decía ni una sola palabra, y cuando llegaron a la casa, Aubrey intentó hablarle, pero Basil evitó hacer cualquier tipo de interacción, poniendo de excusa tener que ir al baño. Mientras Aubrey esperaba a su amigo, se percató que en su estantería estaba su viejo álbum de fotos. Con ganas de recordar los buenos tiempos, decidió darle un vistazo, pero al hacerlo, vio como cada foto estaba tachada con marcador. Rápidamente supuso que fue Basil el que había hecho eso, así que, con el afán de mantener seguro el álbum de fotos, Aubrey decidió robarlo, y arreglar cada fotografía dañada. Desde ese día en adelante, Aubrey se la pasaba insultando cada que podía a su ahora ex amigo, y eventualmente, no fue la única que lo hacía. En la actualidad, Aubrey se da cuenta de que fue ella quien empezó a alejarse de todos. Una vez más, se disculpara con sus amigos por culparlos de no estar ahí para ella, y después de que Kel y Jero reconforten a su amiga, todos proceden a darse un gran abrazo grupal. Después de ese bonito momento, el grupo se dirige a la casa de Basil, para ver si su amigo ya había regresado. Al llegar, Polly les informa que Basil se encontraba en casa, pero, que este se había encerrado en su habitación, y que sin importar los esfuerzos que hacía, no lograba hacer que diga palabra alguna, así que le pide al grupo hablar con él. Los chicos intentan dialogar con Basil, pero, ni la reunión de todos sus amigos, o las más sinceras disculpas de Aubrey, eran suficientes como para que Basil les diera alguna respuesta. A pesar de esto, el grupo decidirá quedarse a dormir en la casa de Basil. Los chicos ya habían aprendido de su pasado, y esta vez, no se iban a abandonar como la última vez.